Hola a todos, soy Komura, el principiante del violín con solo 3 años de experiencia. Si hay alguien que no haya visto el vídeo de saludos que había subido para empezar esta serie, primero echar un vistazo por ahí antes de ver esta edición, por favor. Hoy, como la continuación del vídeo anterior, quiero tratar del tema básico, que es la forma de sostener el violín más adecuado para nosotros que empezamos a estudiarlo con la edad avanzada. La pregunta de hoy es: ¿hacia dónde miramos al tocar el violín? Observando bien a los violinistas profesionales, hay quienes están tocando mirando hacia el instrumento y también hay otros que miran hacia adelante o abajo. Entonces, como siempre, me surge una duda: ¿cuál es mejor, mirar hacia el violín o mirar hacia adelante? En principio, para nosotros los principiantes, sin nada que ver con la edad que tenemos, creo que es mejor practicar mirando hacia el violín por varias razones. Vamos a ver. Primero, mirando hacia el diapasón, podemos ver dónde se caen nuestros dedos y así se mejora la entonación. Aunque sean veteranos, también tocan mirando hacia el instrumento cuando practican algo nuevo. Y segundo, así se ve mejor el cambio de las cuerdas de la mano izquierda. Se ve el movimiento necesario para hacerlo mejor. Por ejemplo, después de pulsar la de la cuerda de re con el dedo meñique, quiero tocar fa de la cuerda mi. No sé si se ve. Se puede hacer solamente con el movimiento de los dedos, pero a veces, a lo mejor, se hace mejor con una pequeña ayuda del movimiento de muñeca. En vez de hacer solamente con dedo, a lo mejor inclinando un poquito, metiendo un poquito la muñeca, se coge mejor fa de la cuerda mi. Estas cosas nos vendría bien a nosotros los novatos comprobar visualmente, y para hacerlo es mejor siempre practicar mirando hacia diapasón. Tercero, así se ve mejor el cambio de las cuerdas del arco y se reduce mucho el contacto erróneo con la cuerda colindante. Claro, porque mirando a esta dirección, cambio de cuerda de arco, se puede hacerlo de manera más correcta, más ajustada, y no vamos a tocar la cuerda no buscada. Y cuarto, se puede vigilar el movimiento del arco. Quiero decir, para nosotros principiantes es un tema eterno mantener el movimiento recto del arco, y es mejor tenerlo siempre en vista. El movimiento del arco hay que verlo, si no, no sabemos si está haciendo así, bailando. Y también mirando así podemos ver el arco, aunque vaya recto, si está teniendo movimiento así lateral o no. Eso también se puede comprobar mirando hacia el diapasón. Y también es importante saber si el arco está pasando justo por donde queremos que pase. A veces queremos que el arco pase más cerca al puente y otras veces más cerca al diapasón. Eso también se puede comprobar visualmente cuando tocamos mirando hacia el instrumento. Y hasta aquí pues son cosas básicas, pero ahora os cuento algo que tal vez os vendría bien saber si sois de la edad avanzada como yo. Es que también hay casos en los que nos conviene tocar mirando hacia delante en vez de mirar hacia el instrumento. A ver si me explico bien.
Cuando giramos la cabeza hacia izquierda para coger el violín y para mirar hacia el instrumento, ya que tenemos el cuerpo poco flexible por la edad que tenemos, este pequeño movimiento hacia izquierda ya nos trae cierta incomodidad, y sin que nos notemos, cuando hacemos así, el violín también se gira hacia izquierda. Entonces, pues, ¿qué pasa? El violín se queda más lejos de la mano derecha, con la que manejamos el arco. Por lo cual, cuando giramos la cabeza hacia izquierda, nos cuesta utilizar la parte cerca del talón de arco, porque el instrumento se queda más lejos, más alejado de mi mano derecha. Entonces, pues, aunque yo quiera llegar hasta el talón, pues como está lejos, me cuesta. Esta diferencia a lo mejor no lo habrán notado nadie que había empezado siendo pequeños, siendo niños, pero para nosotros que hemos empezado siendo adultos, especialmente con más de 40, 50 años, ya tenemos el cuerpo ya muy rígido, poco flexible, entonces sí que notamos mucho. Entonces, ¿qué pasa? Cuando queremos aprovechar la longitud entera del arco hasta llegar al talón del arco, en ese momento podemos girar la cara hacia adelante, aunque estemos tocando así, mirando hacia el diapasón. Cuando queremos que llegue hasta talón del arco, podemos girar un poquito la cara hacia adelante. Así podemos llegar con bastante facilidad hasta aquí. Con la cabeza mirando hacia allí nos cuesta llegar, pero con la cabeza hacia adelante podemos llegar con bastante facilidad. Esto parece una tontería, pero podéis probarlo. Así que en general es mejor practicar mirando hacia el instrumento, pero a veces por la necesidad o por la comodidad podemos mirar hacia delante, como he contado ahora. Bueno, por hoy creo que terminamos aquí. Hay muchas cosas que parece que no tengan mucha importancia, pero sí que lo es para algunos que hemos empezado con la edad avanzada. En el próximo vídeo hablaremos de la postura de tocar el violín más adecuada para nosotros que hemos empezado siendo adultos. Muchas gracias por vuestro acompañamiento. Os agradecemos por vuestra inscripción y nos veremos pronto.